Marcos 9:14. ¿Lo tienen conmigo los que tienen Biblia? Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo, Maestro, te traje mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí el muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, esto es muy importante, ¿desde cuánto le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros. Versículo 23. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Para un momentico porque quiero completar esta historia. Quiero preguntarles a los que estamos acá, ¿cuántos de los que estamos acá confiamos en Dios? Miro por este lado. ¿Cuántos confían en Dios acá? ¿Cuántos confían en Dios acá? ¿Cuántos confían en Dios en este pedazo? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Porque confiar en Dios, completando lo que dice acá, para que él confíe en Dios todo es posible. Pregunto, ¿caminar en el agua es posible o no? Si Jesús caminó, es porque es posible. ¿Para nosotros es posible caminar en el agua? A ver, ¿dónde están los que creen que pueden caminar en el agua? Acá hay uno que confía. Porque dice la palabra de Dios que podemos hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesucristo. ¿No leímos hace 8 días eso? Y dice, y aún podremos hacer cosas mayores. El problema es que a veces esto se queda ahí. Sí, esto es la Biblia, pero eso nosotros no. Sigamos caminando por la tierrita porque es donde podemos caminar. Pero a veces no avanzamos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y por eso nosotros simplemente venimos a una iglesia, pero seguimos viviendo la misma vida de todo el mundo. Y Dios no vino para eso. Dios vino para que viviéramos una vida diferente. Pero a veces diferente es solamente que voy a la iglesia. Diferente es solamente que me levanto y leo la Biblia de vez en cuando. O que voy, no sé, tengo una oración. Pero diferente creo que tiene que ver mucho más. Tiene que ver con un poder especial. Y que a veces no lo podemos entender. Y que ellos le llevaron, este señor le llevó su hijo a los discípulos y los discípulos no pudieron sacar este espíritu. Ahora se lo llevan al Señor Jesús. Y el Señor Jesús acá como que se pone bravo. No sé si leyeron. En el 19 le dice, pero ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Y uno dice, pero los discípulos no confiaban en Dios. No sé, pero ahí se pone como la pregunta. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Yo creo que estaba como un poquitico. Traigan aquí el muchacho. Ya tiene la medida. Uy, Dios mío. Se me eriza la piel cuando miro eso. Uf, Dios me perdone. Qué cosa tan bonita. Pero bueno, sigamos. Concentraditos, por favor. Solamente les pido que lleguen a su casa ahora para que Dios envíe una provisión para poder comprar eso. Dice en el 23, volvamos al 23. ¿Puedes confiar en Dios? Para que confía en Él, todo es posible. Diga conmigo todo. Todo es posible. Yo siento que hay un paso gigante acá. Una cosa es ir a la iglesia y dejar ciertas cosas. Otra cosa es entender que como hijo de Dios no hay nada que no sea posible. Y yo sé que en tu cabeza hay cosas que tú dices, esto no va a cambiar.
Gente que va a la iglesia por 15 años y tiene un problema del hogar y viene a hablar con uno y le dicen uno, no, se acabó esto, matrimonio y ya no hay nada que hacer. Nada. Entonces Dios no existe. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero siento, y siempre voy a pedir disculpas de parte de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional limitó esto a ciertas personas, a ciertas cosas, volvió esto religioso, volvió esto muy secular, se trataba más bien de los pastores y de sus temas y de las cosas, pero nunca transmitieron el poder de Dios y por eso la iglesia no hizo todo lo que debería haber hecho y todavía no lo estamos haciendo y necesitamos conocer y confiar y crecer tanto hasta que podamos enfrentar la vida sabiendo que para Dios no hay nada imposible y que si nosotros somos hijos de Dios, para los que confían tampoco hay nada imposible. Y es ver la vida con unos ojos totalmente diferentes. Dice acá, enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Me encanta esto. No sé, Dave, si tienes esos dos versículos en Reina Valera, yo te los pasé en Reina Valera. Me gusta la palabra que utiliza Reina Valera y por eso el título de la predicación tiene que ver con esto. Mire lo que dice Reina Valera en el versículo 23 y 23 y 24. ¿Ese es? No. Yo se lo leo porque yo lo tengo acá abajito. ¿Ya está? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Siguiente. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos son incrédulos acá? Qué tan triste decir uno, pero yo llevo en la vida cristiana tanto, pero soy incrédulo. ¿Sabe realmente quiénes son los únicos que confían? Los niños. Pregúntale a los niños qué no pueden hacer. Todo lo pueden hacer. Todos. Uy, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer lo otro. Todos ellos son los que sí creen y confían. Pero nosotros por causa de la vida y de aún las palabras que a veces se dicen como papá a los hijos, usted no puede, usted no sirve, usted no es capaz, usted es muy pequeño, y los limitamos con ese no, y usted es muy... Todo ese tipo de vocabulario que nosotros a diario declaramos como palabras proféticas. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que decimos, porque estamos viendo mucho las cosas de las que hemos hablado. Este día va a ser difícil, este mes está complicado, va a llover, bueno, todas esas cosas que uno a veces dice mínimo. Hoy lavo el carro y mínimo llueve. Este tipo de cosas, yo lo lavé hoy y no llovió. Diluvió. Pero me encanta este concepto de creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y creo que ese debe ser nuestra oración hoy. Creo, pero realmente ayúdame a creer. Porque soy incrédulo, porque no he podido ver la gloria de Dios manifestada en mi vida aún. Y no es porque Dios no quiera, y no le vaya a echar la culpa al pastor ni a la iglesia. Es que esto es algo individual. Soy yo el que debo creer. Soy yo el que debo salir de la incredulidad. Y cuando usted sigue leyendo el versículo, no es hasta que Él dice esto, pase en el 25 donde íbamos leyendo, dice, cuando Jesús vio que se estaban juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía está muerto, pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a la casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu. Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. ¿A dónde me lleva esto? Como a ese deseo de reconocer delante del Señor que todavía no le creo a muchas cosas. Que nuestra fe es tan diminuta que le creemos a lo que de pronto queremos que se puede sanar.
un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de espalda, pero cuando nos dicen, venga, es que es un cáncer, esto es una leucemia, esto es... Ahí ya no. O sea que Dios tiene poder, pero para lo chiquitico, para lo fácil, pero para lo grande no. Porque es que nos pasa. No, es que mañana tengo que pagar 50,000, no, eso yo me los consigo prestados por ahí, pero sí, lo que mañana tengo que conseguir son, de una vez les cuento, 85 millones. ¿Qué hago? No, ahí sí, no, ya no. O sea, yo estoy aprendiendo a creer en fe. Y ahora, esto no tiene que ver con la compra de nada, esto tiene que ver realmente con nuestra vida. ¿Por qué no creemos? ¿O en qué creemos? Porque a veces le creemos más a la gente que a Dios. Porque hay gente que le cree y hay gente que está viviendo en la ciudad como nosotros, que se cree mucho en las brujas y que habla mucho de que hay brujos y yo veo gente con más miedo de que me van a hacer brujería y que escuché que alguien me quiere hacer brujería y yo le digo, ¿y usted no tiene a Dios de su lado? Y Dios no es más grande que eso, pero no, estamos con miedo. Sí, pero... Y entonces, nada, hay que creer, hay que confiar. Y me encontré algo bien extraño. Y nunca me imaginé que pudiera encontrar esto en algo que me gusta tanto como en las películas. Hay una palabra que se llama la suspensión de la incredulidad. Creo que eso es lo que deberíamos empezar a hacer. La suspensión de la incredulidad es un término que se utiliza para explicar que para poder disfrutar una escritura, una película, un videojuego de ficción, se debe poner en pausa por un momento toda duda. Escúchame esto. El término sale de un escrito de crítica literaria de 1817, donde este filósofo y poeta Samuel Taylor dice: todos, para poder disfrutar de la vida, necesitamos suspender la incredulidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se suspende la incredulidad? Acá veo a mis dos amigos, Vladimir Papá y Vladimir Junior, y ellos todos los miércoles o martes, cuando salen de célula o salen de la reunión, se van al cine. Y muchas veces van a ver al cine películas de ficción, ¿sí? Donde hay superhéroes, donde... ¿Y cómo hace uno para disfrutar una película sabiendo que lo que pasa en esa película no es cierto? Los que la disfrutan, lo que hacen es suspender su incredulidad y creer que todo lo que está pasando allá es una realidad. El que no es capaz de hacer eso jamás disfrutará el cine, porque todo lo que pasa en el cine es ficción. Y a mí me da rabia cuando yo voy y digo, ay, mire, le dispararon y salió intacto y ni se despeinó. Yo le digo, se trata del superhéroe. Él es así. Y si usted va a criticar todo... Hay una escena que nunca se me va a olvidar, y sobre todo este fin de semana volví a ver una película de una serie de las que más me gusta, que es Rápido y Furioso. Los que se acuerdan, hay un pedazo donde Toretto va en su carro y en otro carro está la novia o la esposa, y ella va a caer del carro y Toretto va en el carro y se da cuenta que ella se va a caer, entonces él se para en el carro, lo estrella y salta en el aire, y ella salta en el aire y ella él la agarra a ella y cae volteado en otro carro, y uno dice, ¿eso cómo sucede? No, terrible. Pues eso es ficción y yo lo disfruto y yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la va a salvar? Y qué duro, teso, y a veces quiero raparme a ver si quedo como Toretto. Pero nadie disfruta el cine si no suspende su incredulidad. Claro, ahora es más difícil no creer, porque ahora hay sillas que se mueven. Entonces también lo transportan a eso. Ahora hay gafas para ver las películas 3D. Entonces uno ya siente que todo se le viene encima. Y es una ficción. Y hay libros que hay que leerlos así, que también tienen ficción, y si usted no lo lee de esa manera nunca va a disfrutarlos, ¿sí? Pero
Pero todos necesitamos entrar en esa suspensión de incredulidad con Dios. Porque si usted quiere leer la Biblia y ver que todo se hace a su manera, y no es así. Por eso les empecé contando que el Señor Jesucristo caminó en el agua. Y si usted no suspende su incredulidad y empieza a confiar en Dios, usted nunca va a creer que eso es una realidad. Y usted nunca va a caminar sobre el agua. Y yo no le estoy diciendo que específicamente se vaya al mar o al río o a la piscina, ahorita salga a su casa y empiece a caminar. Lo que estoy diciendo es que muchas veces vamos a caminar encima de los problemas, de las dificultades, y la gente va a decir: ¿a usted qué le pasa? Usted está pasando por un problema. ¿Usted por qué está tan tranquilo? Porque confío en Dios y sé que voy a pasar por encima de este problema. Y le quiero hablar de la verdad de la confianza en Dios. Y yo siempre he dicho que llega gente acá a mi oficina a hablar conmigo de sus problemas, y yo le hablo y le digo: Dios te va a sacar, mira, la palabra de Dios dice que Dios está contigo. Gracias, pastor. Y se ponen a llorar. Y yo digo: ¿pero por qué lloran? No, es que esto es difícil. Bueno, pero entonces, ¿confía o no va a confiar? ¿Qué hacemos? O confiamos o no confiamos, porque es que uno no puede estar llorando y sufriendo y contándole a todo el mundo lo malo que le está yendo y diciendo: sí, pero Dios me va a sacar, y empieza uno a llorar, pero Dios me va a sacar de este. Entonces no llore, celebre, ría, descanse, alabe a Dios en todo momento, porque la confianza llega en mi expresión de vida, en cómo me comporto frente a todas las cosas. Yo siento que la vida cristiana se tiene que vivir en decisiones. A veces yo pensaba en un momento de mi vida, y de pronto muchos tienen que pensar en eso, o lo han hecho, dicen: bueno, mi vida está entre el pecado y en la santidad, entonces todos los días debo estar pecando. ¿Con esto peco o con esto hago lo que Dios quiere? Y es como esa pelea contra el pecado y la santidad, y debo vivir por acá y por acá. Y yo hoy digo: no, yo no puedo desperdiciar mi vida peleando contra el pecado. Yo hoy tengo que pelear mi batalla es creyendo en el Señor. O las cosas pasan naturalmente o las cosas pasan sobrenaturalmente. Debería ya estar pensando en ese tipo de cosas. ¿Creo en los milagros o creo que no? Todo se hace basado en lo que el mundo diga, en la lógica diga, las noticias lo digan, las estadísticas digan, o creo en que Dios puede hacer algo sobrenatural. Mire, perdóneme que utilice la pantalla, pero quiero que me lo entiendan. Yo no estaba buscando esa pantalla. Yo simplemente fui a acompañar a mi hija a buscar el pase o a que terminara su curso de conducción. Fui con Francisco. ¿Dónde está Francisco? No lo veo. Allá. Me acompañó, me dijo: vamos, y le presento al dueño de Enseñanzas Karen, que es el señor de la escuela de conducción. Él es amigo de él y sus hijos y eso. Me subí a hablar con el señor, me dijo: suba, que acá está. Yo me fui, me subí. Cuando me di cuenta, el señor de Karen había estudiado conmigo en la universidad. Yo ni me acordaba, lo vi tan viejito que no me acordaba de él. La verdad es esa, o sea, así fue. Yo lo vi, este señor está como muy viejito y tiene mi edad. Bueno, un poquitico más. Ya no me veo tan viejito. Y empezamos a hablar. Y de todas las cosas un poquito. Cuando le hablé que yo soñaba que algún día quisiera tener una pantalla acá en el auditorio. De todas las cosas que hablamos, yo no sé por qué ni siquiera llegamos a eso. Cuando él me dice: yo tengo la pantalla que usted necesita. Y yo: no, pues chévere. ¿Qué más le iba a decir? Pues chévere, porque yo no tengo para comprar esa pantalla de ninguna manera. Y él dijo: no, pero ¿por qué no me deja probarla en su auditorio? Y yo, el burro sabe, yo me agarré la cabeza y dije: no me haga ese daño, por favor. ¿Usted qué la va a ir a colocar allá? Y él dijo: sí, déjemela colocar. Y yo: ¿qué será que está, perdóneme la expresión, está mamando gallo? ¿O qué? ¿Cómo se va a ir a colocar? Es que nunca la hemos probado, nunca la hemos tenido en ningún lugar. Y nos acabó de llegar y queremos colocar un lugar donde yo... Pues hágale, colóquela. Me pidió el teléfono, yo le di mi teléfono, yo dije: esto de pronto... El lunes lo llamo, el lunes le escribo, a las 8 de la mañana ya me estaba escribiendo: venga,
¿Cuánto es? ¿Dónde es? Voy al auditorio. Le dije, no, yo no estoy allá todavía, pero vaya, ya le abren. Y acá llegó, miró el lugar, dijo, no, este es el lugar preciso. Yo, no me diga eso. No encontró algo que dijera, no, allá no se puede, es muy difícil. No, es el lugar preciso. Y me dice, no, pero hay que hacer un soporte. Y yo, no, por ahí ya se acabó esto. Pero tranquilo, yo lo mando a hacer. ¿Sí lo ven el soporte ahí abajo? Estoy tratando de arreglar una silla allá atrás. No sé si han visto que en el lobby hay una silla que se dañó y necesito un ornamentador. Y él en 2 días ya tenía esto puesto acá. Y yo, ay, no me haga eso. ¿Pero cómo? Y de pronto fue cuando llegó con un montonón de cajas acá. El viernes festivo a las 7 de la mañana ya estaba acá. Yo mirando por las cámaras, que no vaya, que no vaya. Pero por dentro, que vaya, que vaya. Estábamos en cine con mi esposa, suspendiendo la incredulidad. Me puse malo en el cine. Le dije, ya vengo. Me vine para acá a ver cómo colocaban esto. Una locura todo esto. La colocó, no se pudo prender. Los que vinieron el domingo a la mañana estaba ahí, pero nada. Y yo solo apagada, estaba ya enamorándome. Y esta semana, el lunes, la prendió y me tocó responder como Amparo Grisales. Se me erizó la piel y lo único que veía era lo de Windows y no veía nada más. Y de pronto algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y eso qué? Mi esposa me dijo, ¿usted para qué pone eso? Eso vale mucho. Y yo, sí, vale mucho. ¿Cuánto tiene? Tengo nada. Pero Dios lo tiene todo. Yo no sé si es la voluntad de Dios que la tengamos o no. O sea, tengo que ser claro frente a eso. Y no quiero tenerla porque yo quiero. Pero lo que yo no quiero es nunca dejar de creer que Dios puede hacer milagros. Y que si Él quiere que ella esté acá y se quede para siempre, Él lo puede hacer. La voy a cuidar, Señor. La voy a limpiar. No voy a dejar que nadie me la toque. Pero si se tiene que ir, pues que se vaya. Pero no la saco solo porque creo que no tengo el dinero en mi bolsillo para pagarla. No le digo a él que no la coloque solo porque digo después para decirle que la desmonte. Pues si toca decirle, pues me toca decirle. Desmóntesela y recójala y muy bonita, muy chévere, pero no tengo. Pero no quiero que detenga lo que Dios puede hacer cuando una persona cree. Mire, tengo que decirle que aprendí eso en mamá que está acá. Porque cuando era pequeñito la escuché decir que soñaba con tener un supermercado y empezó a tener una tienda. Y de pronto nadie creyó que esa tienda llegaría a ser hoy una cadena de supermercados. Pero ella creía. Y hoy tiene. Y espero que esto siga creciendo más. Siento que, se lo dije el otro día, Dios tiene muchas más cosas. Pero la gente, a una niña de 15 años que se casó ahí con un flacuchento ahí, barbuchas, que en su momento no tenía Dios y ella, muy niña, salió a tener su tienda y hoy Dios la levantó y la levanta y hoy se van de vacaciones, no quieren ni venir por acá porque Dios a través de ellos levantó un sueño que hoy llevo en mi corazón y es el creer que con Dios todo se puede. Es que hoy pienso con otros ojos. Creer en Dios o acercarse a Dios no es simplemente dejar el pecado atrás. Hoy creer en Dios y acercarse a Dios es saber que de la mano de Él todo es posible. Y
creo que es mucho más importante que nos vayamos hoy pensando en todo lo que Dios puede hacer con nuestra vida, que en esa simple lucha de dejar de tomar, de fumar y de bailar apretado. Ay, pero es que tener a Dios solo para dejar eso. Hay gente que no tiene a Dios y no fuma. Hay gente que no tiene a Dios y no toma. Hay otros que no bailan apretado porque no saben bailar. Pero se desperdicia el tener a Dios para no hacer nada. Cuando usted lee la Biblia y cuando ve a Jesús, Él no está preocupado por el pecado. Él está más preocupado por la gente y por hacer que la gente crea en lo que es capaz de hacer. Escúcheme, la historia que les conté al principio de Jesús caminando no paró ahí. Y esto es lo más lindo de esta historia. Ellos se asustan cuando ven a Jesús caminando en el agua. Piensan que es un fantasma. Escúcheme, eso es lo que pensamos nosotros muchas veces cuando un milagro está pasando. No lo creemos, eso es imposible. ¿Alguien acá recibió un milagro? Alce la mano al que ve. Y a veces uno no cree que es esto que pasa. Un milagro pasa. Entonces los discípulos se asustan y el Señor Jesús les dice: no se asusten, soy yo. Pero la parte más linda es cuando le dice a Pedro: Pedro, bájate de la barca también y camina conmigo. Ahora, ¿qué tal si nosotros estuviéramos en la barca? Yo mandaba a mi esposa: no, vaya usted. Yo cuido la barca porque ¿quién se queda con ella? Pero lo lindo de Pedro es que cree. Y por un momento deja a un lado la incredulidad, suspende la incredulidad y se baja de la barca. Y camina en el agua. Pedro también caminó en el agua. Porque en algún momento creyó que con Jesús se podía hacer todo. Y no estaba lleno de miedo, por lo menos hasta ese momento. Como muchos de nosotros estamos llenos de miedo, diciendo sí creo, pero hay miedo, hay temor, porque no hacemos nada, porque no nos atrevemos a nada, porque estamos queriendo que todo el mundo diga que sí nos va a ir bien y que todas las cosas son seguras, cuando con Dios no es así. Yo tengo que arrancar e ir. Y en medio de eso, esa fe nos lleva a alcanzar cosas que nunca nos imaginamos que podíamos alcanzar. Pero no es hasta que confiamos en Él. Y no es hasta que Jesús le dice al papá: ¿confía? Y Él dice: confío, pero ayúdame en mi incredulidad. Y hoy quiero decirle al Señor que me ayude en mi incredulidad. Porque no creo, porque muchas veces dudo, porque muchas veces tengo temor. Porque a veces mi vida no refleja que puedo disfrutar realmente de que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya, sino vivo en miedo todos los días, y miedo a esto, y miedo a lo otro, y miedo a las cosas, y estoy queriendo saber qué dicen las noticias para llenarme de más miedo, en vez de leer la Biblia y ver cómo Dios hizo que Pedro caminara por el agua, cómo Dios hizo que Lázaro se levantara después de 4 días de muerto. Y ustedes dicen: ¿será que eso es posible? Sin fe no. Es con fe que se pueden hacer esas cosas. Es con fe que tú vas a llegar muy lejos. Mientras tanto, seguiremos ahí, en la misma vida de todo el mundo, sin ver nada sobrenatural pasando alrededor de nuestra vida, sino lo normal, lo que otros alcanzan. Otros alcanzarán unas cosas, otros tendrán lo mismo que yo, otros están por encima de nosotros y nosotros ahí mirando: ¿será que sí se puede? ¿Será que no? Con miedo. Pensando un poco en la vida de mis padres, hubo un momento que nosotros alcanzamos algo que para nosotros era una maravilla: tener casa propia. Nosotros vivíamos en el mismo lugar donde estaba el supermercado. Y de pronto mis padres decidieron ir a un barrio y comprar una casa. Y llegamos a una casa de niveles, me acuerdo yo. Era nuestra propia casa y qué chévere, teníamos nuestro cuarto. Antes estábamos en un camarote, separados por una tabla del cuarto de mis papás a nuestro cuarto.
pues era la casa de mi abuelo. Y de pronto teníamos nuestra propia casa. Y ya estábamos allí. Me acuerdo mucho que mi mamá no sabía manejar y cuando estábamos en esa casa fue cuando ya decidió aprender a manejar. Pero llegó un momento donde el sueño se creció y mi mamá ya no quería ese negocio que tenía, sino quería uno más grande. Pero para tener ese más grande tocaba vender la casa. Y uno como que se quiere aferrar a las cosas, cuando es más lindo aferrarse a los sueños. Y uno no quiere soltar lo que tiene. Y yo no sé qué tan difícil sería para ellos. No sé, no me lo contaron. Pero siento que para mi mamá no. Y ella, vendamos eso. Y uno y su cuarto. Y otra vez en arriendo. Y a un apartamento. Pero lo soltó su casa. Y arrancó con el sueño de un supermercado más grande. Me acuerdo mucho que nosotros ya estábamos como mejorando de carro. Y yo no sé por qué aparecimos con un Dodge Dart, los que conocen ese carro, viejo ese carro, largo. Era el carro de las policías de antes. Me acuerdo que para mí fue raro porque ese carro tenía los cambios acá a los lados. Y como que uno ya, uy, no, qué oso salir en ese carro ya. Ya estábamos con otros carritos y nos echamos de para atrás porque tocó vender muchas cosas. Tocó dejar muchas cosas a las cuales uno se quiere aferrar para alcanzar otras más grandes. Porque nosotros a veces queremos aferrar a la tierra cuando hay cosas más lindas en el cielo para nosotros. Yo hoy quiero invitarte a que vuelvas a soñar, a que vuelvas a creer, a que no botes a un lado cosas que deseas y anhelas con todo el corazón, porque Dios puede cumplirlas, porque para Dios no hay nada imposible. Que no te fijes en lo que dice la gente ni en cuánto cuestan las cosas, sino más bien que hoy tú tienes a un Dios que todo lo puede. Te invito a que saques del baúl de los recuerdos tantos sueños que tienes allí, que ya dejaste a un lado. Eso jamás, eso nunca lo voy a tener. Eso es imposible. Yo veo mi economía, o veo mi conocimiento, o veo mis capacidades, y eso yo no puedo hacerlo. Te digo, pero Dios contigo sí puede. Sí se puede. Dile a la persona que está a tu lado, sí se puede. ¿Qué te impide? ¿La juventud? ¿O la edad que ya tienes? ¿O el conocimiento? ¿O tus capacidades? No se necesita nada de eso. Solo se necesita confiar. Para tu vida, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué necesitas para no seguir sufriendo por tus hijos? ¿Cuántos están sufriendo por sus hijos? ¿Qué será de ellos cuando salen de la calle? ¿Qué va a pasar? Y allá el enemigo. Hoy sé que mis hijas van con Dios a donde quiera que ellas vayan. No las puedo ver. Y a veces veo a esos muchachos que se acercan a ellas. Y quisiera, se lo digo hoy con plena razón, quisiera sacarlos de la vida de ellas a como dé lugar. Y como apartarlos y meterme en la mitad de ellos y no sé. Pero llega un día donde digo, no, yo no puedo tener temor. Debo tener la confianza de que Dios está con ellas y Dios las va a proteger. Claro, eso no significa que no les moldee una vida, que no los guíe, que no corrija, bueno, pero no vivir en temor. Porque la gente manda mensajes, cuidado con los hijos, están pasando muchas cosas afuera. Y yo digo, el cuidado es que yo no me aparte de Dios. Ahí sí debo tener cuidado. Que yo no les moldee a ellas y no les muestre que Dios está con nosotros. Ahí sí debemos tener cuidado. Pero mis hijas, a donde quiera que vayan, tienen ángeles que las cuidan y las protegen. Yo no los veo.
Pero es que yo suspendí la incredulidad. Y aunque las miren solas, ahí hay un montón de ángeles cuidándolas. Y a cualquier muchacho quiero que vea un ángel con una bazuca y con una escopeta. Escúchame. Siento que hoy la religiosidad empieza a irse de mi vida hasta hoy. Porque es que he estado preocupado tanto por las cosas del mundo que me he perdido de disfrutar las cosas del cielo. Y quiero que usted lleve a su mente a creer que debe pensar más en lo que usted quiere tener, llegar, que en lo que quiere dejar. Porque la vida cristiana religiosa se ha basado en todo lo que uno quiere dejar. Y uno se la pasa pensando es que el trago, que el cigarrillo, que las mentiras, que yo no sé qué. Y estar en esa pelea de pronto nos ha hecho pensar más en eso y quedarnos más en eso y darle más poder a eso, que pensar en lo que viene por delante, en las cosas que quiero alcanzar, a los lugares que quiero ir. ¿Alguna mujer quiere ir a Hawái? Y que lo reciban allá y que le pongan, pero ya ese sueño lo dejó allá en el baúl de los recuerdos. Pues yo le invito a que a la que quiera, que lo saque de nuevo y que aliste vestido de baño y bronceador. Si puede, broncéese un poquito antes, que la veo como muy blanca, pero crea que puede hacerlo, crea que puede ir allá. Confíe en que se puede llegar a eso. Y con el perdón de Vladimir y Milady y su familia, deje de estar pensando solo ir a la mesa de los santos. Y crea que puede llegar más lejos. ¿Alguna mujer ha querido ir a Venecia y que la lleven ahí en esa góndola? ¿Alguna quiere ir a eso? Y allá el Señor con su sombrero y empuje eso. Y una música allá de fondo. ¿Cómo? En vivo, la música es en vivo, no es una grabadora que le ponen ahí. ¿No quiere pensar en eso? ¿Alguna mujer, perdónenme todos para las mujeres hoy, alguna mujer no quiere su casa, que en su casa tenga una piscina bien hermosa y que usted el fin de semana se pueda salir allí con su vestido de baño, se meta? Amén, amén. ¿Cómo? Recontra amén. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, si con Dios podemos alcanzarlo todo? Y Él dice que concede los anhelos de nuestro corazón. Pero es que a veces eso no hemos creído. Eso es muy difícil, todo no se puede. Pues si no creemos en ese tipo de cosas, pues aún nos quedan mucho más lejos los milagros y las sanidades y las liberaciones. Necesitamos romper esa incredulidad que hay en nosotros. La Biblia dice que tuviéramos fe como un granito de mostaza. Podríamos decirle a una montaña que se quite y se ponga en el mar. La vida cristiana es mucho más fascinante de lo que muchos se han imaginado. Es la religión la que no ha dejado fluir la vida cristiana, que la religión la ha manejado con leyes, con normas. Es que la vida cristiana es una falda larga. La vida cristiana es estar dándose golpe de pecho a toda hora. La vida cristiana es prohibido todo. Para mí el prohibido es prohibido dejar de soñar y de creer que podemos llegar muy lejos para la gloria de Dios. Dios no te quiere dejar ahí donde estás. Y te pido que te sientas incómodo donde estás y que te ponga algo ahí que tú digas: no, yo ya no quiero estar acá, yo quiero llegar más lejos, yo quiero llegar a muchos lugares, yo quiero alcanzar más cosas, porque Dios quiere eso. Pero hasta que no creamos, esas cosas no se van a dar. Hasta que tú no dejes la incredulidad, no vas a poder prosperar al nivel que Dios quiere que prosperes. Y escuche, cuando hablo de prosperidad hablo de todo. Amado, deseo que prosperes en todas las áreas de tu vida, de la misma manera como prospera tu alma. Eso dice la palabra del Señor. Dios quiere que tú prosperes en todas partes. Su presencia
te hará sonreír.